El viejo solitario queda chocado al ver a la mendiga golpear al CEO sin techo. Era una mañana normal en la oficina de innovaciones globales, hasta que sucedió lo inimaginable. El CEO, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada, cruzaba la entrada cuando, de repente, una figura desaliñada emergió de la nada. Era la mendiga que había pasado meses ignorada en la puerta, un ser esquelético, con cabello enmarañado y ojos que brillaban con rabia. Sin previo aviso, como un rayo, lanzó su bolsa de cartón al hombre de negocios, y el impacto resonó como un trueno en la sala. Los empleados, que hasta entonces intercambiaban miradas aburridas, se congelaron en sus asientos. La tensión estaba en el aire, palpable, casi como un sudor frío que corría por la espalda. ¡Ladronazo!, gritó la mujer, sus palabras atravesando la sala como una flecha. El CEO, sorprendido, dio un paso atrás, su rostro transformándose de arrogante a atónito. Las oficinas estaban en silencio, y el murmullo que aquella noche anterior había sido un exceso, una escapada de ella misma, un par de copas de más, algunos secretos revelados en la baraja de cartas, y ahora cada mirada sobre ella parecía estar vinculada con las acusaciones que el vicepresidente Torres había orquestado con gusto maligno. Si no puedes manejar tu vida personal, no puedes manejar este proyecto, le había susurrado, como un eco amenazante en su mente. Mientras la mendiga continuaba su arremetida, el señor Sánchez, su superior, que previamente había parecido un mero burócrata lleno de formalidades, se levantó. Los ojos del hombre destellaron algo más que sorpresa, un destello de humanidad. «¡Basta!», rugió, y su voz resonó en la oficina. Carla sintió que de repente aparecía la chispa de un aliado en medio del caos. Pero también había tensión, el tipo de tensión que estalla en pequeñas llamas. Un roce de lo inesperado que podría cambiarlo todo. Las palabras de la mendiga, cargadas de dolor y resentimiento. ¿Acaso olvidaron de dónde vienen? La rabia de las palabras le dio a Carla un vuelco en el corazón. ¿Es que no era ella también parte de esa lucha? La distancia entre su propia ambición y el suelo del que había surgido. El CEO se tambaleó, recogiendo su dignidad fracturada, y mientras se acomodaba la corbata, la confusión en el aire se intensificó. Todo mientras Carla observaba, sintiéndose atrapada en un vórtice de emociones. Y, mientras la tensión se cernía sobre su futuro, una pregunta comenzó a acecharla. ¿Podría tener el coraje de enfrentar a Torres y al mismo tiempo navegar esos pasos peligrosos que podría traer un romance inesperado con el hombre que estaba a punto de ser su jefe? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. Noki me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La escena en Innovaciones Globales era un torbellino de emociones. La mendiga seguía gritando insultos, pero el silencio tenso se tornó aún más denso cuando un eco desgarrador resonó en la oficina. Un disparo, seco y frío, como el crujido de una ramita bajo el peso de una bota. Un instante antes, el mundo parecía estar envuelto en una burbuja de incredulidad.
Pero con ese retumbante sonido, todo se rompió, y la realidad se precipitó sin piedad. La mendiga se detuvo en seco, sus ojos ampliándose con un terror primario. El seo se tambaleó, su pecho se hundió, convirtiéndose en un maniquí de piel y ropa. Al fondo, la figura inconfundible del vicepresidente Torres emergió de las sombras. Una sonrisa burlona cruzando su rostro. Una pistola. «Así se habla, señora», soltó, como si aquello fuera un juego y no vidas humanas en la balanza. Carla sintió que el aire se escurría de sus pulmones, las miradas de los compañeros olfateando el horror. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró, mientras su corazón latía como un tambor desbocado. Era un baluarte de locura. Ella sabía que Torres odiaba a la mendiga, pero ese odio se amplificó al extremo. Se quedó paralizada, sin saber si correr o quedarse. La sala retumbaba con gritos, el pánico se apoderaba de todos. Entonces el reloj de la pared hizo tic, y en ese instante Carla se dio cuenta de que el pasado era un libro que acababa de abrirse. En una fracción de segundo vio escenas de su propia vida, recuerdos arrastrándose como sombras alargadas. La mendiga no era solo una víctima, había algo más en ella, algo que reflejaba los secretos oscuros que tanto había intentado enterrar. «¡Oh, no dispares!», gritó el señor Sánchez, el ultimátum firme en su voz. Pero el eco del disparo aún resonaba en el aire. En un acto reflejo, él se lanzó hacia adelante, bloqueando la línea de tiro. Una figura de decisión entre la locura y la cordura. Pero el tiempo parecía detenerse. Carla se dio cuenta de que el corazón de Sánchez latía por su propia verdad. En el caos, todo se desnudó. Las relaciones estaban al borde de una explosión. Y entonces, un movimiento fugaz del brazo de la mendiga atrajo las miradas. Un destello metálico emergió de su bolsillo desgarbado. «¡Mientes!», gritó con una voz que resonó como el trueno. Un dispositivo, quizás un viejo teléfono, expuso el rostro de Torres. «¿Te crees intocable?», añadió, mientras un escalofrío recorría el cuerpo de todos. ¿Era posible? ¿Él había orquestado esto? La culpa era suya. Era un trato en el que todos habían sido engañados. Carla sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Ella sabía la verdad sobre el vicepresidente, algo que nunca se había atrevido a compartir. ¿Cómo podría haberlo dejado pasar? Su mente pensó rápidamente en su amor y su ambición. Brutalmente, había cruzado la línea entre la lealtad y la traición. Ahora no solo tenía que lidiar con su propio infierno, sino también con un secreto que podría destruirlo todo. «¡Calla!», rugió Torres, intentando tomar el control, pero lo que había despertado era un monstruo de furia que no se podría silenciar. La mendiga, con su esencia cruda, se había convertido en el catalizador. Ahora, la pregunta ya no era si Carla sería capaz de enfrentar a Torres, sino si podría salvarlo todo antes de que se lo llevara la sombra del desastre. Todo giraba a su alrededor, y las certezas se desvanecían como el humo, mientras su corazón latía desenfrenado. Carla sintió que la vida nunca volvería a ser la misma. Lo que parecía ser un día ordinario se tornó en un campo de batalla, y en el centro estaban todos, prisioneros de sus decisiones. ¿Cómo enfrentarían el día siguiente? ¿Quién saldría victorioso en esta lucha entre ambición y redención? La historia apenas comenzaba a revelar sus cartas. La tensión en la oficina era palpable, como un cable a punto de romperse.
Las miradas estaban fijas en Torres, quien parecía disfrutar del caos. De repente, con un movimiento rápido, un teléfono móvil, viejo pero poderoso, que había guardado con esmero. La pantalla iluminó su rostro, mostrando una imagen aterradora que dejó a todos en shock. «Esta es la prueba», gritó, su voz rasposa resonando en la sala. Todos agacharon la cabeza. Los murmullos crecieron como un eco opresivo. En la pantalla, un video, un cruel juego en el que el CEO había sobornado a varios funcionarios para encubrir sus tratos oscuros con el vicepresidente. Era un esquema de corrupción gigante, tan complejo que cada palabra de la mendiga hacía temblar los cimientos de la empresa. El tiempo pareció detenerse. Carla sintió que el corazón se le escapaba. Sabía que Torres tenía algo que ocultar, pero esto era más de lo que había imaginado. La imagen de su vida profesional se desmoronaba. ¿Era esa la razón por la que había decidido chantajearla? ¿O había algo aún más personal que no comprendía? Su mente giraba, aterrorizada. ¡Silencio!, rugió el sí, su rostro pálido de la furia. Pero las palabras de la mendiga seguían como balas. Todo el mundo aquí sabe quién está detrás de esto. Y tú, Torres, vas a caer. El horror se volvió palpable mientras la imagen en el teléfono iluminaba la verdad. La humanidad de la mendiga brillaba cuando reveló documentos que había recolectado. Pruebas de su valía, de su lucha. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. El señor Sánchez, solidarizándose intempestivamente con la mendiga, dio un paso hacia adelante. «No lo permitiré». «Detente, Torres». Su inesperada lealtad encendió un nuevo ciclo de tensión. Algunos empleados comenzaron a murmurar entre sí, sus rostros pálidos, incrédulos. Torres, furioso y sintiéndose acorralado, levantó la pistola. La atmósfera se volvió helada. «Tú no sabes a quién te enfrentas». Pero la mendiga, sin titubear, levantó el teléfono. ¿De verdad crees que puedes asustarme? Sé cómo funciona este sistema. El grito de su valentía atravesó la sala, como un soplo de aire fresco en un espacio asfixiante. El balazo resonó, pero no salió de la pistola de Torres. El eco retumbó, y en un giro brutal, Carla sintió que el mundo se desvanecía. El señor Sánchez cayó de rodillas, la mano en su pecho. «No, no, no», gritó, mientras la realidad se desnudaba ante ellos. El cuerpo de su superior se desplomó al suelo. Las miradas se entrelazaron, chocadas, mientras el verdadero culpable aparecía. Las luces parpadearon un instante. El caos reinó. Todo se volvió confuso. La figura sombría que había permanecido oculta detrás de Torres emergió. Una compañera de trabajo, Laura, quien siempre había estado a su lado. «Lo lamento, pero no podía dejar que esto se supiera. Nadie puede saber que soy parte de todo esto», confesó, su rostro desencajado, convirtiendo la habitación en un caos absoluto. La revelación mordió hondo. La lealtad se evaporó en segundos, transformándose en traición. Laura, su amiga, ¿una cómplice? Carla sintió que el mundo se le venía encima. La culpa, el miedo, la desesperación se unieron en su pecho en un torbellino. Todo lo que había creído era una farsa. ¿Quién era el enemigo ahora? ¿Y cuál sería el próximo movimiento en este juego mortal? Los miembros del equipo comenzaron a girar. Murmullos insignificantes llenaron el aire, preguntándose qué pasaría después. La mirada en el rostro de Torres era de pura locura. La mera idea de que sus crímenes pudieran salir a la luz fue suficiente para liberar un nuevo monstruo.
Mientras Carla luchaba por procesar la traición y el dolor, una frase anodina cortó el caos. ¿Quién es realmente el que jala los hilos aquí? El impacto de esas palabras resonó en el aire como un trueno. La mente de Carla giraba, dándose cuenta de que cada decisión anterior podría haber colapsado. Tenía que actuar. Pero ¿cómo enfrentarse a la marioneta y su titiritero sin que le cortaran las cuerdas primero? El futuro parecía incierto, lleno de sombras. La verdad estaba aún más lejos, y en el centro del desastre, una decisión épica aguardaba. Carla, con la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. ¿Dónde encontraría la fuerza para enfrentar lo inevitable? El aire estaba cargado de miedo y asombro. Carla no podía apartar la mirada de Torres, que seguía con la pistola temblando en su mano. La figura de Sánchez se desplomó, y el clamor de la oficina se desvaneció en un murmullo sordo. La incertidumbre caló hondo, y un nudo de pánico se apretó en su pecho. ¿Qué acaba de suceder? La pregunta resonaba en su mente, pero no tenía respuestas. La mendiga, ahora empoderada por el momento, levantó el teléfono con una ferocidad que dejó a todos atónitos. «No te saldrás con la tuya, Torres», bramó, temblando de furia. Pero justamente cuando la tensión alcanzaba su punto cúlmine, un grito desgarrador cortó el aire, como un filo de cuchillo. Era Laura, la compañera de trabajo de Carla, quien se abalanzó hacia la mendiga. «Espera, no toques el teléfono», chilló, y todos los ojos se dirigieron a ella. Pero lo que nadie esperaba fue lo que vino a continuación. Laura, en un giro inesperado, se desgarró la blusa, revelando debajo una camisa con un logotipo que todos conocían. «La insignia de un grupo de investigadores privados. Trabajo para ellos», gritó. Su voz era un eco de desafíos, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y desesperación. «He estado siguiendo a Torres durante meses. El caos estalló. Las miradas cruzadas se volvieron confusas y la atmósfera pesó con el pavor de lo que significaba ese anunciado giro». ¿Qué? Carla sintió que el suelo debajo de ella se desmoronaba. ¿Por qué Laura había estado involucrada en todo esto? ¿Se había traicionado a sí misma al aliarse con Torres? No había tiempo para pensar, y los pensamientos de todos se arremolinaban en sus cabezas. La mendiga miró a Laura, buscando entender. «Entonces, ¿por qué esta farsa? ¿Por qué no le dijiste a nadie?» La tensión en la habitación se intensificó. Los murmullos fueron creciendo como una tormenta en el horizonte. Laura se enderezó. Su actitud desafiante tomó el control. Porque necesitaba las pruebas. Necesitaba un motivo para desenmascarar a este tipo antes que él me silenciara. «Todo lo que he hecho lo hice para protegerme». Su mirada recorrió la oficina como un rayo, dejando claro que su verdad podía provocar más daños. El silencio se prolongó, cada uno procesando el impacto del descubrimiento. Torres, sintiéndose acorralado, comenzó a reírse de una manera perturbadora. «Qué ridículo pensar que podían atraparme. Nieguen todo lo que quieran. Soy intocable». Su risa resonaba como un eco oscuro. Carla observó la transformación. La farsa se desmoronaba, pero no solo la de la situación. Era su propia imagen, la de sus compañeros, la desesperación que la había llevado a un lado de traición. En un instante, el verdadero peligro se reveló. «No hay tiempo», espetó la mendiga, con una determinación feroz. En su mano el teléfono seguía brillando ominosamente. «Si caigo yo, caen todos.
tengo pruebas de las conexiones que tiene Torres. La revelación colocó un peso aún mayor sobre los ya frágiles cimientos de confianza. Todo estalló en gritos. Los murmullos se convertían en un clamor de acusaciones y reacciones. No podemos permitir que esto se pierda en una pelea interna, dijo Sánchez con dificultad, mientras intentaba recobrar el aliento a pesar de la caída. Este es un juego más grande. De repente los gritos fueron interrumpidos cuando una puerta trasera se abrió con un estruendo. Un grupo de agentes de seguridad, alertados por la confusión, irrumpió en la oficina. Todo el mundo al suelo. Ordenaron con voces firmes. La mirada de Carla se encontró con la de Torres, atrapado entre la locura y la inminente captura. Pero antes de que pudiera reaccionar, un movimiento fugaz rompió la secuencia. La mendiga presionó un botón en su teléfono. El mundo a su alrededor se congeló cuando en la pantalla apareció una imagen clara, un video en vivo mostrando a Torres haciendo negocios ilegales en una reunión clandestina con las más altas esferas. La sala enmudeció. Finalmente, antes de que la reacción se asentara, Torres retrocedió y en un último intento desesperado sacó un pequeño detonador de su chaqueta. Nadie se va a ir de aquí. Nadie. Carla sintió que el terror la envolvía. Todo lo que creía saber se desvanecía frente a la realidad que se presentaba como un monstruo ante ella. La pregunta latía en su mente: ¿quién era la verdadera víctima en esta lucha? Mientras la confusión estallaba para todos, los gritos se mezclaron con el sonido del caos, y la posibilidad de un desenlace fatal se hacía palpable en el aire. ¿Qué pasaría con ellos? La verdad podría devorarlos a todos. Y en medio de esa incertidumbre, solo había un camino por delante: el enfrentamiento con lo desconocido. El aire estaba cargado de electricidad. Carla, como si estuviera en cámara lenta, observó cómo Torres retrocedió, su rostro torcido por la desesperación. El grito que había brotado de la boca de la mendiga resonaba por toda la sala, llena de determinación. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su pico, un ensordecedor estallido interrumpió el caos. Un sonido seco, como si un cristal se quebrara en 1000 pedazos. El corazón de Carla se detuvo. No, eran disparos. Un aguijón de horror atravesó su pecho. Miró a su alrededor. Todos estaban congelados. La figura de Laura no se abalanzó contra la mendiga. No podía ser. Ella había sido su confidente, su amiga. Pero allí estaba, con una pistola en la mano, en un giro que nadie esperaba. No podía dejar que esto saliera a la luz, gritó Laura, su voz temblorosa. Sus ojos reflejaban un miedo visceral, pero también una locura. Carla sintió que se le caía el mundo. La pistola apuntaba hacia la mendiga, que se mantenía firme, pero la incertidumbre la llenó de pavor. Las extremidades de Carla estaban entumecidas y su mente un torbellino. Antes de que pudiera reaccionar, la vista se movió rápido. Un segundo disparo. ¡No! ¡No! La voz de Sánchez resonó, pero el eco se ahogó en el estruendo. La escena se desdibujó. Todo se volvió bloque de hielo. Un golpe potente resonó, pero era diferente. La bala había impactado a Laura, derribándola. El grito de desesperación de Carla surgió del fondo de su ser. La figura de Laura cayó a un lado, sus ojos parpadeando con sorpresa, mientras su mano soltaba la pistola, que fue a dar justo a los pies de la mendiga. El estruendo del cuerpo cayó como un telón de acero sobre el clima tenso de la oficina. La habitación se volvió un caos. Gritos, murmullos,
un alboroto indescriptible. La mendiga, atónita, miró a la caída, y entonces encontró la mirada de Carla. Esto fue un juego más grande, murmuró, casi para sí misma, pero suficiente para que todos escucharan. La revelación hizo eco. ¿Cómo? ¿Por qué había estado Laura en esta locura? Las miradas se volvieron hacia Torres, aún detrás de quien había perdido el control. Él, con la mirada desquiciada, soltó la pistola y dio un paso hacia atrás, su rostro blanco como un lienzo. «No, esto no debería estar pasando», murmuró repetidamente, como si se estuviera autosugestionando. Pero entonces la mendiga no le quitó la mirada. «¿Y ahora, Torres? ¿Quién caerá primero?». Fue un susurro, pero cargado de un peso aplastante. Carla no podía dejar de tensar en lo que había escuchado. El fuego del estremecimiento corría por su cuerpo. Ella tenía secretos más oscuros, cosas que Laura había compartido con ella en la penumbra de sus conversaciones. El caos aumentaba cuando el sonido de sirenas se mezcló con los susurros de pánico en la oficina. «Esto es un desastre». «Esto es un verdadero desastre», murmuró. En ese momento, el futuro de todos cambió. Se dio cuenta de que el juego había pasado a un nivel mucho más peligroso. Una mano se alzó. Era la mendiga. Todo esto era parte del plan de Torres. ¿Acaso no lo ven? Laura fue su peón y ahora está fuera. A medida que sus palabras reverberaban, las luces comenzaron a flashear, reflejando la inminente llegada de la policía. Pero había algo más. Un pequeño destello de metal resplandecía en el suelo cerca de Laura. Un dispositivo que no habían notado. Carla se agachó. Su corazón latía desbocado. «¿Qué es esto?». Y mientras los otros seguían atormentados por la locura, el rostro de la mendiga se oscureció ante la revelación. «¡No!», gritó. «¡Eso no debería estar aquí!». Pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera hacer algo, un destello, una explosión de luz y ruido. Gritos resonando. Y luego la oscuridad envolvió todo. Una nube de humo cubrió la sala. Y el aire se volvió irrespirable. Todo lo que Carla pudo hacer fue aferrarse a esa sensación de pavor, mientras la pregunta latente reverberaba en su mente. ¿Qué era real y qué era una creación de este juego caótico? La revelación del caos estaba a su alrededor, pero su futuro era un misterio envuelto en sombras. El humo se disipó lentamente, una nube espesa que llenó la habitación. Carla se sostuvo la cabeza. El caos era ensordecedor. Gritos, llantos, el eco de vidas arruinadas se mezclaba en el aire. Se preguntó si alguna vez volverían a ser los mismos. La figura de la mendiga encorvada la miraba con ojos desbordados de coraje, pero también de tristeza. La furia de Torres seguía palpable, resonando en sus movimientos erráticos. «No puede ser», exclamó alguien entre la multitud. Era un susurro al principio, pero rápidamente se propagó como un fuego. «Laura está muerta». El rostro de todos era un mosaico de horror. El impacto de la traición dejaba huellas. Carla miró a su alrededor. El shock era contagioso. Los murmullos y los lamentos en la sala hicieron que la desesperación se sintiera aún más intensa. El tiempo parecía detenerse, pero en ese instante, un nuevo sonido cortó el aire, un zumbido electrónico. Una serie de luces comenzaron a destellar en la pared opuesta. Era el teléfono de Laura, todavía encendido, llamando a un contacto. Una pantalla iluminada reveló un video que comenzó a reproducirse automáticamente. La mirada de Carla se quedó pegada a la escena. El video mostraba a Torres, pero no solo eso. A su lado estaba Laura, sonriendo, cómplices en un trato oscuro.
Las palabras de la grabación resonaban llenas de desprecio y burla, sin que ellos lo supieran. Todo está bajo control. Vamos a limpiar el desastre y quedarnos con el dinero. Nadie se atreverá a hablar. Las imágenes se sucedían mostrando reuniones secretas, pactos furtivos y entregas de dinero. Carla sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¡No, no, no!, repetía. Su voz ya no era más que un susurro desgarrado. Todo estaba en imágenes, pruebas irrefutables que dejaban a la mendiga y a los empleados paralizados. ¿Cómo pudo Laura ser parte de esto? ¿Bajo qué capa de traición se había escondido? La sala se volvió un caos total. La certeza que tenían sobre Laura, su amiga, se desmoronaba con cada nuevo video. Todo, desde su sonrisa hasta su lealtad, se había vuelto una farsa. Y la comprensión era aplastante como un peso que aplastaba el corazón. ¿Qué otros secretos hay? La voz de la mendiga retumbó entre los gritos. Todo el mundo miraba a Torres. El caos en su mirada se incrementó. Tienes mucho que explicar. Las palabras flotaron, temblorosas, y alguien más levantó la voz. Era un plan desde el principio. ¿Nos utilizaste a todos para salvarte? Carla no podía pensar. Las piezas del rompecabezas se movían, y la ansiedad crecía. Pero entonces lo inesperado ocurrió. Torres, sintiéndose acorralado, dio un paso hacia atrás, presionando un botón en su pierna. Un ruido fuerte resonó, y una explosión sacudió la oficina. Ventanas estallaron. El aire se volvió impregnado de cristal y polvo. Todo se volvió negro por un instante. Carla se cubrió los ojos. El dolor era agudo. Cuando el ruido cesó, miró hacia adelante. Un pánico aún mayor se desató. En medio de los escombros, junto a Laura, un hombre se levantó, empapado en sangre, con un rostro que le era familiar. Era su padre. ¡Su padre! El tiempo colapsó. Las revelaciones corrían como ríos en su mente. Lloró de la confusión, mientras el caos seguía en su alrededor. «¡Papá! ¿Qué haces aquí?» El rostro severo de su padre la miraba con una mezcla de rabia y tristeza. «Te dije que te mantuvieras alejada de esto, Carla». La realidad la golpeó como un puño. Él había estado involucrado, metido en todo el sucio juego. La mirada de la mendiga se posó en él, y un profundo entendimiento pasó entre ellos. El verdadero enemigo siempre estuvo más cerca de lo que pensaban, murmuró, con los ojos llenos de una mezcla de compasión y desafío. Mientras el humo se disipaba, la confusión reinaba, y la pregunta latente surgió en el aire. ¿Cuántos secretos había en sus vidas? Esa revelación dejó a todos en shock. Carla vio la mirada de su padre, y en ese instante entendió que no solo tenía que enfrentar a Torres, sino que toda su vida había sido un engaño. La lucha apenas comenzaba. La verdad sería más devastadora que cualquier secreto. El aire estaba cargado de tensión, como si cada segundo pesara una tonelada. Carla miraba a su padre, a ese hombre que había creído conocer. Las dudas y la ira se agolpaban en su mente. «¿Por qué estás aquí, papá? ¿Qué quieres de mí?» La pregunta salió sin pensar, llena de dolor. El rostro de él, endurecido por años de secretos, se ablandó un momento. «No lo entiendes, Carla. Yo solo estaba tratando de protegerte». La mirada de la mendiga se intensificó. «¿Protegerla? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De nosotros?» En la sala, los murmullos se intensificaron. Todos estaban en estado de shock. Algunos empujaban sus sillas hacia atrás. Otros se tapaban la boca. La inquietud era palpable. Todo el mundo se sentía parte de una farsa. Pero la mayor sorpresa
aún no había llegado. Los ojos de Carla se fijaron en el video que seguía reproduciéndose. Las palabras de Laura resonaban en su mente. «Espera, ¿tú también?» Esa traición dolía, pero comenzó a conectarse con algo más grande. Su mente navegaba entre el horror y la lucidez. Algo en su interior le decía que había captado un hilo en medio del caos. Un comentario de Laura sobre un acuerdo, algo que no alcanzó a escuchar del todo. Y justo en ese momento, un ruido sordo rompió el aire, un eco rítmico de pasos apresurados. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de policías irrumpió en la sala. Uniformes azules, miradas firmes. «¡Nadie se mueva!» «¡Guau!», gritaron, pero sus ojos se posaron en Torres, anticipando algún intento de fuga. La respiración de todos se atascó. Parecía que el tiempo se detenía nuevamente. El oficial al mando, un tipo alto con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. Fue entonces cuando todo cambió. La mendiga se apresuró a levantar el teléfono, mientras una sombra oscura cruzaba su rostro. «¡Esto es parte de la evidencia! ¡Detengan a Torres!». Pero antes de que pudiera terminar, Torres, acorralado, hizo un movimiento inesperado. En un giro de locura pura, levantó una pequeña botella de cristal. «No se atrevan a acercarse. He preparado algo más grande que esto». La sonrisa del hombre se convirtió en una mueca de rabia, y antes de que alguien pudiera detenerlo, lanzó la botella al suelo donde estalló en 1000 fragmentos, haciendo que todos se cubrieran. Un gas denso comenzó a expandirse por la sala, creando un caos incontrolable. «¡Aléjense! ¡Es venenoso!», gritó uno de los policías, mientras el pánico se desataba. Carla sintió el aire volverse espeso y caliente. Un nudo de miedo se instaló en su garganta. «¡Papá!», gritó, tratando de localizarlo entre el caos, pero la figura de su padre se desvanecía en el humo. Nadie sabía dónde escapar, y el pánico era contagioso. Las personas corrían, la mendiga gritaba pidiendo calma, y el sonido de cosas cayendo se entrelazaba con el llanto de algunos. En medio del caos, una figura familiar emergió entre las sombras. Era Laura, pero su mirada era distante. «¿Por qué tú?», murmuró Carla. «¿Por qué?». Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un sonido rompió la oscuridad. Un disparo. El corazón de Carla se detuvo. En un instante, un grito desgarrador resonó a su lado. La escena era un espejismo, cada vez más irreal. ¿Quién estaba disparando? La fuma se espesaba, tornando la luz en una penumbra aterradora. El mundo parecía desmoronarse mientras Carla caía al suelo. Un estremecimiento la recorrió rápido. En un giro devastador, Laura se desplomó, tocada por una bala que nadie había visto venir. La traición, la complicidad, todo se había convertido en cenizas. «¡Laura!», gritó Carla, corriendo hacia ella, pero la realidad se desdibujaba. Al caer de rodillas, vio a su padre aparecer entre el caos, corriendo hacia ella, pero la visión de Laura desvaneciéndose frente a sus ojos era aplastante. «Lo siento», murmuró Laura, mientras la vida se le escapaba. ¿Qué estaba ocurriendo? El corazón de Carla latía descontroladamente. De repente, el eco de un grito rasgado atravesó el aire. Todo fue un plan. El verdadero traidor está aquí. Los ojos de todos giraron hacia el frente, donde un hombre vestido con un traje elegante, conocido por muchos, apareció desde el fondo. La sonrisa burlona de Torres se desvaneció. No simplemente yo. ¿Quién era él realmente? ¿Qué relación tenía con todas esas traiciones y amenazas? Las preguntas inquietantes reverberaban como ecos.
y Carla, atrapada entre el horror, sentía que cada sombra del pasado venía a perseguirla. En ese momento, lo supo. Este no era solo un conflicto de intereses empresariales, era más profundo, arraigado en secretos familiares inesperados. La verdad se desnudaba ante sus ojos, más aterradora que cualquier veneno. La historia apenas había comenzado a revelar sus secretos más oscuros. ¿Quién era realmente el enemigo? El aire se volvió cada vez más pesado, y en medio de la confusión, Carla supo que el verdadero juego apenas comenzaba. La sala seguía aturdida. Carla, todavía en shock por la caída de Laura, sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza al ver la figura de su padre emergiendo del polvo. Pero había algo en él, una chispa de locura que no podía ignorar. Cuando Torres levantó la voz, con su risa nerviosa llenando el aire, «Esto es solo el principio». La tensión se disparó. Todo el mundo podía sentirlo. «¿Qué significa eso?», preguntó la mendiga. Su voz falta de aliento, pero llena de desafío. Su mirada fija en Torres era una mezcla de furia y desesperación. La sala estaba dividida. Algunos empleados temblaban, otros murmuraban, y los policías mantenían la calma a pesar del caos. «Significa que están jugando con fuego», dijo Torres, retrocediendo lentamente. En su rostro se vislumbraba el terror, pero también un plan en marcha. «Si creen que este video, o lo que sea, va a salvarlos, están equivocados». Antes de que alguien pudiera responder, escucharon un sonido ensordecedor. Un grito desgarrador provenía del fondo. ¡Carla! Era su padre, con los ojos abiertos como platos, apuntando hacia la salida. Ella giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres con máscaras irrumpía por la puerta trasera, armados y listos para el ataque. «¿Qué está pasando?», gritó Carla, terror en sus ojos. La figura de su padre se oscureció, como si una sombra profunda lo envolviera. Parecía haber perdido el control. «¡Tú los harías!», le gritó, pero él no respondió. Sus ojos seguían fijos en los nuevos intrusos. Los agentes de seguridad comenzaron a movilizarse, pero el caos se desató. Los hombres enmascarados dispararon sin piedad, y el sonido de la bala resonaba como un eco desgarrador. Todo se volvió un torbellino. Carla se lanzó al suelo, sintiendo el frío de la losa contra su piel. Un estruendo la rodeaba, gritos y disparos. Su mente estaba en un frenesí de miedo. El rostro de Torres se transformó, de burla a pura desesperación. «No, no pueden estar aquí», murmuró directamente a sí mismo. En ese instante, Carla sintió una conexión extraña con su padre, ambos atrapados en una red de mentiras. La realidad era que todo esto era más grande de lo que jamás había imaginado. Fue entonces cuando vio el destello del arma de su padre. Estaba apuntando hacia los intrusos, pero no a ellos, sino a... «¡Papá, no!», gritaron varios en la sala al darse cuenta de su intención. Su padre desató una ráfaga. El sonido era ensordecedor. Todo sucedió en un instante. Los disparos, los gritos y luego el silencio. Cuando la nube de humo se despejó, Carla vio la tecnología oscura que llevaban los hombres enmascarados. Un dispositivo de control remoto en la mano de uno de ellos. La escena la dejó petrificada. Habían estado orquestando todo desde atrás. Era un juego. Todo era un juego. Respiró mientras buscaba la mirada de la mendiga. Sus ojos reflejaban la misma confusión. «¿Qué estamos haciendo?». Pero fue un momento demasiado tarde. Las miradas de miedo se concentraron en el padre de Carla, mientras uno de los intrusos caía al suelo. «¡Estúpido!», él gritó, el líder enmascarado. Pero esa palabra resonó con un peso mayor.
Las conexiones se estaban revelando como hilos de una trama invisible. El hombre enmascarado rasgó la máscara y Carla se quedó helada. ¿Tú? La voz era de alguien que había estado muy cerca de sus vidas, un antiguo amigo de familia, un traidor disfrazado de aliado. La traición se convirtió en un torrente incontrolable. Te dejé en la vida, creí que habías cambiado, dijo, dosificando cada palabra como un dardo. Carla sintió un mareo. Estaba atrapada entre el odio y la confusión. La verdad podía ser más devastadora de lo que había imaginado. Al mirar a su padre, vio la línea entre el bien y el mal desdibujarse todavía más. «Basta, no quiero más falsedades», gritó. Pero fue un grito perdido en la tormenta de balas y la locura. La mirada de su padre, antes protectora, ahora era un reflejo de miedo. «Todo lo que hice fue por ti, Carla». Mientras caían más disparos y el tiempo parecía girar, la mente de Carla buscaba respuestas. ¿Quién era su verdadero aliado? ¿Cuánto más había de la trama por desenredar? La historia apenas estaba comenzando su giro, y el verdadero juego de traición se desataba frente a ella, amenazando con consumir más de lo que ella hubiera podido prever. El caos se desató como un huracán. Carla, agachada en el suelo, sentía que el aire se volvía más denso con cada grito. Su mente giraba frenéticamente entre la figura de Laura, caída y herida, y la de su padre, que daba pasos hacia atrás con la mirada perdida. ¿Por qué? Le brotó en la garganta, mientras el eco de los disparos aún retumbaba. La verdad amenazaba con aplastarlos a todos. El hombre enmascarado sonrió con burla, dándose cuenta de que había tomado el control y lo disfrutaba. «Esto se pone cada vez mejor», susurró mientras su grupo avanzaba sin piedad. Cada uno portaba armas y miradas de acero. La sala se apagaba bajo un manto de desesperación. Los policías intentaban organizar la situación, pero ante la confusión, varios comenzaron a retroceder tras las órdenes. Carla se encontraba atrapada en un vórtice de pánico, como si el tiempo se hubiera detenido. Al alzar la vista, el rostro de Torres había adquirido una nueva dimensión. La sorpresa se tornó en desprecio. «Maldito», murmuró, como si comprendiera que sus días estaban contados. Fue entonces cuando un nuevo estallido resonó, un estruendo ensordecedor, un estallido a su lado. Un hombre del grupo enmascarado había sacado un artefacto explosivo y su mecanismo de activación comenzaba a parpadear. «¡No!», gritó Carla, sintiendo el corazón girar violentamente. Un grito fue el catalizador de todo. Y sin previo aviso, la explosión se produjo. Una luz brillante estalló en la sala, cegando a todos por un momento, seguida de un ruido ensordecedor. La gente voló al suelo, tropezados por el caos. El impacto fue brutal, y la sala se llenó de humo, gritos, dolor. Todo se convirtió en un eco. Carla sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. Cuando el humo se disipó, un silencio sobrecogedor tomó el lugar. Carla se arrastró, tratando de liberar su mente del horror. Con cada respiración, la realidad comenzaba a fragmentarse. Las balas de la desesperación se detuvieron. Miró a su padre, aún aferrado a su arma, y su corazón se detuvo. Él estaba de pie, pero su expresión había cambiado. Una mirada de dolor lo atravesaba. «¡Carla!», gritó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera atrapado en un sueño. A su lado, la mendiga se levantó. «Es hora de que todos sepan la verdad». Y mientras hablaba, miró a Torres, que ahora estaba tembloroso y acorralado. «¿No es quien crees? Todos son peones en una partida que apenas ha comenzado». Su voz resonaba como un trueno.
y el edificio vibraba con la fuerza de sus palabras. Pero entonces algo en la habitación cambió de golpe. Carla sintió como su estómago se encogía al ver a un nuevo personaje entrar en la sala, un hombre de rostro conocido. Su figura avanzó entre el humo, una sombra familiar y aterradora. «¡No puede ser!», exclamó Carla. Era su hermano, Daniel, quien había estado desaparecido durante años. La mezcla de shock e incredulidad la atravesó como un rayo. «¿Daniel? ¿Qué estás haciendo aquí?». Su voz temblaba al pronunciar su nombre y sus palabras sonaron casi como un grito. Él se giró, mirándola con ojos entrecerrados. Ellos son parte de algo más grande. «Esto no es solo un negocio, Carla. Es una guerra», gritó, su mirada oscura desgarrada por el dolor. Las conexiones familiares y las traiciones se entrelazaban en un lío complicado. ¿Acaso Daniel había estado involucrado en todo esto desde el principio? Las piezas comenzaron a encajar de manera violenta. La imagen de su amigo de la infancia se transformaba en algo más siniestro. Aquella sonrisa que había amado, ese niño que había desaparecido, dejaba un vacío que ahora resonaba con traición. Daniel dio un paso hacia ella. Su rostro reflejaba la lucha interna. «Siempre estuve aquí, observando. Pero tú no puedes dejar que esto continúe». Cada palabra se sentía como un golpe de martillo en el pecho de Carla. La verdad cruda la iba devorando. La tensión se desbordó mientras un grito desgarrador salió de sus labios. «¡Acabemos con esto!», Torres gritó, perdiendo la cordura. «No dejaré que nadie arruine mis planes». El ambiente se volvió electrizante. El aire era tamizado por la desesperanza y los secretos revelados. Carla se quedó inmóvil, atónita. Daniel había regresado para destripar su mundo y al mismo tiempo podría ser su única esperanza. ¿Pero a qué precio? Las miradas se cruzaron en la tormenta de acontecimiento. La pregunta retumbaba en su mente, palpitante. ¿Quién era realmente el enemigo entre ellos? Todo se había transformado, y la verdad se escondía en los laberintos oscuros que nadie podía prever. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O había algo más en juego que aún no lograban ver? El aire estaba cargado de tensión y miedo. Carla se sintió atrapada en el centro de una tormenta. Mientras los gritos de pánico resonaban por toda la oficina, el rostro de su hermano Daniel reflejaba incertidumbre. «Tienes que escucharme», exclamó, su voz un grito contra el caos. Los hombres enmascarados se movían como sombras, sus caras ocultas, pero el terror resplandecía en los ojos de todos. «¿Qué está pasando, Daniel? ¿Por qué estás aquí?». Carla luchaba por entender, por conectar las piezas del rompecabezas que se desmoronaba. «Todo lo que has visto y vivido es parte de un juego más grande». «Torres, él nunca actuó solo», explicó, su voz tensa. La intensidad en su mirada fue como un rayo que atravesó la oscuridad. Mientras los agentes de seguridad luchaban frenéticamente por mantener el orden, Torres retrocedió, atrapado entre el miedo y la rabia. «No lo lograrán». «No dejen que me atrapen». Su tono era desesperado, una sombra de su arrogancia habitual. Un disparo resonó y todos retrocedieron. Un agente de policía había acertado en el blanco, pero no fue suficiente para aminorar las tensiones. El humo seguía invadiendo la sala y el nudo en el estómago de Carla se apretaba más. Laura yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose de sus ojos. «No, no, no», gritó Carla, su corazón hecho añicos al ver a su amiga desolarse en el suelo. Uno debía ser parte de esto. «Carla, mira hacia adelante»,
gritó Daniel, su voz atravesando el ruido. Ante ellos, uno de los hombres enmascarados se lanzó hacia adelante. ¡Al suelo!, gritó, mientras el sonido de un nuevo disparo resonaba. Esta vez no era de los policías. Carla vio un brillo en los ojos del intruso, un fervor loco. Pero antes de que pudiera reaccionar, su padre se lanzó hacia él. «¡Nunca te dejaré hacer daño a mi hija!», exclamó, empujando al atacante hacia atrás. La lucha fue breve, pero violenta. Carla sintió que el tiempo se detenía, mientras su padre enfrentaba un destino que nunca había imaginado. Un nuevo disparo retumbó. El mundo pareció congelarse. Su padre cayó al suelo y el eco del horror se instaló. «¡No, papá!», gritó Carla corriendo hacia él. La desesperación se apoderó de su ser. Allí estaba su padre, herido, pero aún con vida. Su mirada desgarrada se encontró con la de ella. «Lo siento por todo», murmuró, sus ojos buscando la redención y la esperanza en medio del caos. «No, no es el final», dijo Carla, mientras la rabia y el dolor llenaban su voz. Fue entonces cuando la mendiga, con un fuego en el alma, se lanzó frente a ellos. «¡Basta! ¡Esto acaba ahora!». Su determinación resonaba como un tambor, irradiando fuerza. Mientras los hombres enmascarados dudaban, un destello de esperanza iluminó la sala. «La verdad debe salir a la luz», dijo la mendiga levantando un dispositivo en su mano. El video que habían grabado creció en la pantalla central. Las imágenes de Torres y sus tratos oscuros comenzaron a manifestarse, destapando la red de mentiras que había tejido. Cada rostro en la sala se giró, atónito. ¿Qué es esto?», murmuró Torres, sintiendo el caos que se desataba a su alrededor. En ese instante, el poder se desplazó. La risa de locura que había dominado antes se desvaneció, dejando al descubrimiento como un tequila amargo en sus labios. Los hombres enmascarados, atrapados entre la realidad y su propia locura, comenzaron a retroceder. Con un último esfuerzo, Daniel se levantó y se dirigió al frente. «Este es el momento, sin más secretos». Su voz resonó, y cada palabra era un golpe de verdad que atravesaba la tristeza del lugar. Mientras el video seguía reproduciéndose y las verdades despreciables llenaban la sala, los agentes de policía se movieron rápidamente, deteniendo a los atacantes. La mendiga se acercó a Carla y le tomó la mano. «Tienes que seguir adelante. Esto es solo el principio de una nueva vida». «¿Y tú? ¿Qué pasará contigo?». Carla no podía separar su mirada. «Dejaré que la verdad hable por mí», dijo la mendiga. Su voz era suave pero llena de convicción. Carla sintió una mezcla de alivio y desesperación. Había luchado contra sombras durante tanto tiempo. La liberación estaba al alcance, pero la carga seguía presente. Se volvió hacia su padre, que aún intentaba levantarse. ¿Podremos reconstruir esto? La esperanza brotó tímidamente entre los escombros. «Siempre hay una manera», respondió él, su voz con fragor. «Lo importante es que estamos aquí». Las miradas se cruzaron y por un instante la promesa de una nueva vida brilló. Aunque el camino sería largo y espinoso, mientras las luces parpadeaban sobre ellos y las sirenas resonaban en la lejanía, Carla supo que era hora de enfrentar su verdad. La historia de traiciones y dolor había llegado a su fin. Pero el futuro aún era un rompecabezas por resolver. Antes de que el instante se desvaneciera y la realidad volviera, la pregunta flotó. ¿Sería capaz de escribir su propia historia y enfrentarse a lo que aún estaba por venir? El eco de su decisión resonaba en el aire. Pero antes de que pudiera buscar respuestas,
Un mensaje final interrumpió el silencio que seguía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con Al